Informativo del mediodía, el sábado 26 a las 10 hora paraguaya en la Plaza de San Pedro. Puntualmente arrancará la misa de cuerpo presente para despedir al Papa Francisco. También vamos a estar hablando de este solitario sicario que mató a un ex policía en el patio de su vivienda. La causa probable de muerte: traumatismo de cráneo encefálico producido por disparo de arma de fuego. Lo que podemos observar de las cámaras, esta persona ingresa por la parte de atrás a pie en el inmueble. Lo que tenemos son 2 vainillas servidas que corresponden a un calibre 12. Autoridades nacionales visitaron Vallemí, un punto que está cortado por la gran cantidad de agua en este punto del departamento de Concepción. Detalles en instantes. Y vamos a seguir realizando los trabajos hasta que el alivio llegue a esta comunidad. Prever esto es algo que verdaderamente nosotros desde hace mucho tiempo veníamos viendo la situación. Escapa de la disponibilidad económica de la municipalidad, por ejemplo, las maquinarias de alta envergadura. ¿Cuántas familias aproximadamente afectadas? Más de 1.500 familias. ¿Quedaron inundadas? Bajo agua. Vamos a hablar de todo lo que implica el funeral del Papa Francisco, porque Roma se prepara para despedirlo. Estas son imágenes en vivo en estos momentos de la Plaza de San Pedro. Ustedes se van a fijar todo lo que ya es el preparativo para lo que va a ser estos días, luego de que se confirmó ya la fecha para el inicio del funeral del Sumo Pontífice. Pero vamos a hablar un poco previamente de los protocolos para el funeral del Santo Padre, y arrancamos con lo que se daba a conocer en las últimas horas. Hablamos del rito de constatación de su muerte. Estas imágenes fueron difundidas por el Vaticano en las últimas horas. Esto se realizó a las 10 horas de Roma el día de ayer, una ceremonia de la que participaron túnica roja, color litúrgico reservado para funerales papales, con una mitra blanca sobre la cabeza, es también lo que se logra observar, y un rosario negro que tiene en la mano, símbolo de su profunda devoción mariana. El féretro es de madera, así como él había pedido, forrado en aterciopelado rojo, y está ahí en la capilla privada de la residencia, donde permaneció rodeado de sus colaboradores más cercanos y numerosos cardenales presentes. También tenemos que mencionar que esto forma parte del riguroso protocolo que se activa tras la muerte de un papa. Esto se vivió en las últimas horas en Roma. ¿Y qué se dio posteriormente? El sellado de sus habitaciones, que vamos a compartir también ya en las siguientes imágenes. Luego del rito de constatación de su muerte se realizó esto, el sellado de sus habitaciones, el lugar donde él residió durante todo este tiempo. Estamos hablando siempre de la Casa Santa Marta y el Palacio Apostólico, ambas residencias, la oficial del Palacio Apostólico y la privada en Santa Marta, fueron precintadas conforme al protocolo canónico. La capilla de Santa Marta albergó también el acto litúrgico en el que se llevó la certificación de su defunción. Todo se hizo en el mismo lugar. Esta ceremonia estuvo presidida por el cardenal Kevin Farrell, camarlengo de la Santa Iglesia Romana, máxima autoridad interna durante la sede vacante. Esto se dio en las últimas horas. Y esta mañana comenzaron a llegar también a Roma los primeros cardenales, aquellos que van a votar y los que no van a votar también comenzaron a llegar para participar
de la primera reunión en vista a lo que va a ser el funeral del Santo Padre. Empezaron a llegar desde diferentes partes del mundo. La Oficina de Celebraciones Litúrgicas del Vaticano incluso dio a conocer los detalles del traslado también del féretro del Papa Francisco a la Basílica Vaticana. La ceremonia ya está confirmada, esto va a ser el sábado, pero el miércoles 23 a las 9, o sea, el día de mañana, hora Roma, va a salir el cortejo desde la capilla de Domus Santa Marta, donde reposan actualmente los restos de Francisco, y se va a dirigir a la Basílica de San Pedro, siguiendo el protocolo establecido previamente. La procesión atravesará la Plaza Santa Marta y la Plaza de los Protomártires romanos, ingresando a la Basílica por la puerta central, tras pasar por el Arco de las Campanas y la Plaza de San Pedro. El momento de la oración inicial será presidida por el cardenal Kevin Joseph Farrell, carmalengo de la Santa Iglesia Romana. Posteriormente, en el altar de la confesión, el mismo cardenal presidirá una liturgia de la palabra, tras la cual se abrirá el tiempo de visitas al cuerpo para cumplir este protocolo. El clero incluso también instruyó a todos los cardenales. Y hablando de cardenales, estas son las imágenes que se observa de esta reunión, y simplemente quiero mencionar, porque después vamos a seguir hablando del tema Papa, lo que se habló hoy en esta primera reunión que se desarrolló en Roma, luego de confirmarse el fallecimiento del Papa Francisco. 60 cardenales estuvieron hoy en la primera congregación general del Colegio Cardenalicio. Ellos, de cierta manera, dentro de lo que establece el protocolo, juraron observar la Constitución Apostólica. La congregación también decidió la fecha del traslado y el funeral del Papa Francisco. La segunda congregación de los cardenales está prevista para esta tarde. Reiteramos, mañana será llevado el cortejo ya hasta la Basílica de San Pedro para dar inicio al funeral del Papa Francisco. Capilla ahí en la zona del barrio San Juan. Cerca de 300 familias tuvieron la oportunidad 10 años atrás de conocer al Papa Francisco. Hoy tienen sentimientos encontrados, por un lado el cariño y por el otro lado la profunda tristeza por su partida. Estoy muy alegre por visitarlos a ustedes esta mañana. No podía estar en Paraguay sin estar con ustedes, sin estar en esta su tierra. Sí, lleno de gente, hasta por los árboles estaban la gente, allá donde están las terrazas y demás cosas, lleno la gente, más de 1000 personas. ¿Y dónde ustedes dónde se sentó el Papa? Acá nosotros nos sentamos, nos paramos prácticamente, y el Papa estaba ahí bajo un toldo grande. La visita del Papa Francisco al barrio fue un momento simbólico y transformador que visibilizó la problemática de las comunidades vulnerables y llevó un mensaje de dignidad, inclusión y solidaridad. Este es el trayecto, el pasillo que recorrió el Papa Francisco. Entró casa por casa y en esta en especial de la familia Jiménez tomó mate con la señora Asunción, que ahora va a conversar con nosotros. Acá ella guarda un hermoso recuerdo, su fotografía de cuando logró abrazar al Papa Francisco.
Muy bien. ¿Qué te dijo? Me saludó y yo también le abracé. Te emocionó demasiado. Sí, así era. ¿Tomó mate contigo? Sí, tomó mate. ¿Te dio su bendición? Sí, me dio mi bendición. Yo no creía que iba a venir ni que iba a llegar a mi casa, me dijeron así. Después digo, ¿qué va a llegar a esa casa? Pobre. Y después pensé, sí, va a llegar. La señora Francisca Ramírez, de 97 años, es la mamá guazú del barrio. Quienes pasan por su casa le piden su bendición. Y aunque a su edad tiene un recuerdo poco claro de ese día, su vivencia será parte eternamente de varias generaciones de su familia. Me sentí muy mal porque nosotros siempre rezamos por la salud del Papa. Y siempre hay que tener fe en Dios para que todo pueda fluir en nuestra vida. Porque todos somos mujeres trabajadoras, luchadoras en cada familia. Y hoy nos hemos amanecido muy mal con la noticia de que el Papa falleció. Porque veníamos luego rezando por su salud. Y justamente hoy él partió a la eternidad. Durante 3 días, esa humilde y pequeña capilla que albergó al Papa será el lugar donde los fieles rezarán el Santo Rosario por su descanso. Imágenes del extensísimo archivo del Sistema Nacional de Televisión que siempre está presente en momentos históricos para el Paraguay. Y nosotros seguimos recorriendo la zona del Bañado, pero en retrospectiva. El Padre Luna, en esa misma capilla, logró recibir también al Papa Francisco. Vean ustedes qué emoción. Ñanemo Pirimbá, una mañana con mucho frío, con barro también porque acababa de llover en las últimas horas, el cartel de bienvenido Papa Francisco, una multitud que aclamaba al sumo pontífice que llegaba de esta forma con un gran cordón de seguridad, con mucha gente que estaba pendiente de su llegada y decir de que el sector menos favorecido de la sociedad recibió la visita del número 1 de la Iglesia Católica, del representante de Jesucristo en la tierra, y es como recibir evidentemente la visita del Mesías. Lejos del lujo propio del Vaticano y todo lo que rodea lo ceremonial, el Papa Francisco se arrodilló de manera humilde en esa capilla y elevó una oración por toda la gente que vive en ese punto de nuestro país. Así el Padre Luna, bastante emocionado, lo recordó. Ella pertenece a la Parroquia Sagrada Familia, él estuvo aquí, entonces entró primero aquí en esta capilla que estamos viendo, ¿verdad? Se arrodilló ahí en ese reclinatorio que está, hizo una oración por la comunidad y después salió, ¿verdad?, a dirigir un mensaje en el que instó, ¿verdad?, animó a la gente a permanecer unida, ¿verdad?, y a organizarse, a defender sus derechos, ¿verdad? Y destacó un poco el gran valor de las personas, de la familia, porque por la Sagrada Familia, pero también puso la nota sobre el tema de la Sagrada Familia que peregrina, ¿verdad? Jesús, José y María, que salen de su casa, que no tienen un lugar donde ser hospedados, que tienen que hospedarse en una cueva. Y Blanca López está con un diácono que acompañó al Papa Francisco en aquella misa concelebrada en Caacupé. Hola Blanca, un gusto tenerte al aire. Buenas tardes. Buenas tardes Roberto. Y estamos en Piribebuy, en una capilla antigua que está a punto de cerrarse. Y cuando me dijeron para entrevistarle a Vicente López, me pareció como revivir esos momentos de la presencia del Papa Francisco en la Basílica Menor de Caacupé. Y lo recuerdo porque nosotros, el Sistema Nacional de Televisión, estaban muy cerca de lo que era la cobertura. Él es diácono aquí de la iglesia de Ñandeyaraguazú
y fue convocado por el obispo para ir a participar. Todavía no tenía el papel exacto que iba a cumplir, pero sabía que era importante. Vicente, gracias por recibirnos. Muy buenos días, Blanca. Gracias a ustedes por venir hasta esta querida ciudad de Piribebuy. Contanos un poco, llega el día de... Vos ya sabías que tenías que asistirle al Papa. Sí, así mismo fue. Yo recibí la invitación, ¿verdad?, del obispado, y después inmediatamente ya me llamaron para irme a asistir en la reunión de preparación para la venida del Santo Padre. Ese día en que el Papa tenía que llegar acá a Cupé, ¿dormiste? En verdad que no. Fue imposible, porque uno ya estaba pensando realmente la llegada del Santo Padre. Cuando llega la emoción de la gente, ¿cómo te afectó en ese momento y saber que estabas tan cerca del Santo Padre? Realmente es un momento difícil, pero también un momento de alegría, porque en ese momento, cuando uno está conversando con el Santo Padre, porque Él llega, te pasan las manos, te da la bendición, y a mí, por ejemplo, me preguntó cómo me llamaba, y después me dijo Él: bueno, diácono, siga sirviendo a Dios, y mucha fuerza. Y después me dijo algunas palabras más, pero ya no recuerdo, porque en ese momento uno ni de su nombre se acuerda, en ese mismo momento cuando está delante del Santo Padre. Una vez que te tocó, ¿sentiste esa aura que él tenía como Santo Padre? Realmente impresionante en ese momento, que parecía como si fuera realmente que uno está delante de Dios o hablando con Dios. El Papa ingresa a la basílica y ustedes le siguen. Sí, primeramente nosotros le estábamos esperando adentro. Él se va y se acerca a la piedra donde está la estructura para la Virgencita. ¿Qué pasó ahí, Vicente? Después de ahí, él ya pasó junto a nosotros. Ya. Pero él oró ahí. Claro, sí, oró ahí. Después ya pasó junto a nosotros. Nosotros estábamos los diáconos y los sacerdotes. Entonces fue él a saludarnos a cada uno. Y siempre con algunas palabras, algunos mensajes. Y después él entró en la sacristía a prepararse para la celebración. Y después salimos en procesión para la misa. ¿En qué lugar ibas vos? Yo me iba delante del Santo Padre. Porque ¿cuál era tu función? Asistente del Santo Padre. El que iba a estar más cerca de él. Así mismo. Y fue así porque realmente yo estaba más o menos 1 metro de él. ¿Qué pasó cuando salieron? Cuando salimos. Y realmente uno parecía que no pisaba en ese momento tierra de la emoción. Y ahí para la comitiva. Sí. Bueno, después se descompensó el Papa. Y en ese momento, inmediatamente nos quedamos todos parados allí. Y a él le llevaron otra vez hacia la sacristía. Y nosotros quedamos ahí parados, esperándole otra vez al Papa. ¿Qué pasaba por tu cabeza y por los demás sacerdotes, obispos que estaban ahí? Bueno, yo decía realmente, ¿será que no se va a realizar la misa? Y eso pasó por mi mente, ¿verdad? Pero después de 15 minutos, más o menos, 15 a 20 minutos, ya nos avisaron otra vez de que el Papa ya estaba bien y que ya
íbamos ya otra vez. Exactamente. Bueno, y para ir cerrando un poquito, Roberto, el haber estado tan cerca del Santo Padre fue la primera y la última vez. ¿Qué sentiste ayer cuando se recibe la noticia? Bueno, realmente fue una muy fuerte, fue realmente la noticia, pero también, por otro lado, sentimos muchísimo, ¿verdad? Y siento muchísimo la muerte del Papa Francisco, pero también tengo esa fe tan grande en Dios de que Él ya estará gozando en la presencia del Señor resucitado. Que así sea. Bueno, y una de las tantas personas que estuvo muy cerca del Santo Padre, le estuvo asistiendo durante todo lo que fue esa celebración en cada cupé. Sí. Cortito, para que establezcan nomás la diferencia entre un sacerdote y un diácono, o sea que son los encargados de asistir en una liturgia, serían como ayudantes, ¿no? Sí, son los encargados de asistir, pero también son... me dijiste una palabra, Vicente, cuando vos podés ya ser diácono, ¿cómo es que le dicen? O sea, también estudian para ser diácono. Sí, claro, sí. Yo estudié 7 años para llegar a ser diácono. ¿Y estás asignado acá a Piribebuy? No, yo estuve en la arquidiócesis, tuve 6 años trabajando allí en la parroquia San Pedro y San Pablo del barrio republicano. Bueno, él nunca supo cómo vino el nombramiento y hasta que se reunió con el equipo papal, ahí le dicen, Vincenzo, vos vas a estar asistiéndole al Papa. Qué experiencia, ¿no? Y a partir de ese momento prepararse emocionalmente. Y te puedo decir que toda aquella persona que estuvo muy cerca del Papa, a mí me tocó darle la mano al Papa, era una persona llena de un aura. Y le entiendo porque Vicente procura sostener las lágrimas, pero son momentos también de mucha emoción que vienen a su mente en estos momentos. Gracias Blanca y a él por compartir un tramo de esta fantástica historia evocando la memoria del Papa Francisco en Paraguay. Hasta luego. Y Paraguay escribe un nuevo capítulo con sus vínculos con la Iglesia Católica, porque nada más y nada menos que nuestra nación guaraní va a tener 2 representantes en el selecto grupo de cardenales que van a elegir al nuevo pontífice. Por un lado está el cardenal Cristóbal López y por el otro lado Adalberto Martínez. La conexión del Papa Francisco con Paraguay no es nueva. Ya en 2019 el Santo Padre sembró la semilla de esta histórica presencia cardenalicia al designar al español nacionalizado paraguayo Monseñor Cristóbal López Romero como cardenal de Marruecos, siendo arzobispo de Rabat. Aquel nombramiento llenó de júbilo a la feligresía de nuestro país, viendo por primera vez a un compatriota elevado a esta alta dignidad eclesiástica. La historia de Monseñor López Romero con nuestra nación es profunda. Durante 18 años, este salesiano entregó su vida pastoral a la juventud paraguaya, llegando a ser superior de los salesianos del Paraguay y dejando una huella imborrable con la fundación de la Asociación de Comunicadores Católicos del Paraguay. Su ciudadanía paraguaya, adquirida por su profundo arraigo y labor en tierra guaraní, lo convirtió en el primer cardenal con la bandera tricolor. Pero la sorpresa y la alegría para Paraguay no terminaron ahí. El Papa Francisco volvió a conmover al país al anunciar la designación de 21 nuevos cardenales, entre ellos un paraguayo de nacimiento, el arzobispo metropolitano de Asunción, Monseñor Adalberto Martínez Flores. Este histórico acontecimiento no solo es un reconocimiento a la fe y a la devoción del pueblo paraguayo, sino también posiciona a Paraguay en un lugar de relevancia dentro de la Iglesia. La presencia de 2 cardenales con la bandera paraguaya en el próximo cónclave significará que la voz de nuestra tierra resonará con fuerza en la búsqueda del humo blanco que anuncie al nuevo líder católico.
Los ojos del mundo estarán puestos en el Vaticano en los próximos días, cuando ambos cardenales paraguayos se reúnan con el resto del colegio cardenalicio para reflexionar sobre el futuro de la Iglesia y, llegado el momento, participar en la histórica elección del próximo Papa. Sin duda, un momento de profunda emoción y significado para toda la nación guaraní. Il vescovo di Roma, Francesco, è tornato alla casa del Padre. Siguiendo el hilo conductor de esta triste noticia para el mundo católico, el mundo entero, por la muerte de un líder, nosotros tenemos que hablar de que evidentemente celebridades, monumentos históricos también alrededor del planeta rinden hoy homenaje a Francisco. Tras el fallecimiento del Papa Francisco, diversas celebridades de todo el mundo expresaron su pesar y rindieron homenaje al pontífice a través de las redes sociales. Conocido por su humildad, valores progresistas y defensa de las comunidades marginadas, el Papa Francisco dejó una huella profunda en líderes y artistas de distintas partes del mundo. Antonio Banderas fue uno de los primeros en publicar una foto suya con el sumo pontífice. Marcelo Tinelli también se hizo sentir a través de sus redes junto con una fotografía con el Papa Francisco y la Copa Libertadores obtenida por San Lorenzo en el año 2014. El expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, también lamentó la partida de Jorge Mario Bergoglio. Sebastián Yatra escribió en sus redes: "Vuela alto", junto a una postal saludando al Papa Francisco. Florinda Mesa fue otra de las celebridades que publicó en sus redes una imagen junto al Papa. El presidente de Argentina, Javier Milei, también hizo lo suyo en sus redes, al igual que Lionel Messi. Los monumentos históricos también rindieron homenaje al Papa Francisco. La Torre Eiffel y Notre Dame se han sumado. Las campanas de la Catedral Parisina de Notre Dame repicaron 88 veces por los 88 años de edad del pontífice de origen argentino. Las autoridades de la ciudad apagaron las luces de la Torre Eiffel el lunes por la noche. En Estados Unidos, la Casa Blanca hizo sus banderas a media asta tras el fallecimiento del Santo Padre. En Argentina, el obelisco, la principal escultura de la capital, proyectó un mapping con la imagen del Papa Francisco en la noche del lunes. Homenajes a lo largo del mundo, nuestro país no es la excepción. Ayer ya informábamos que en la Catedral Metropolitana se habilitó el libro de condolencias por donde numerosas personas pasaron el día de ayer y hoy también para poder dejar un mensaje. De hecho, también se acompañan en diferentes parroquias, en diferentes iglesias, misas en honor al Papa Francisco, como la que fue realizada el día de ayer en la Catedral Metropolitana de Asunción, de la que participaron varias personas. Hoy también se abrió el libro de condolencias en la Anunciatura, así es que esto va a llevar varios días, Roberto, Amalia. Seguramente muchas personas van a pasar también por allí. Una forma de rendir homenaje a un Papa muy cercano a nosotros, y eso lo venimos destacando ya desde hace muchísimo tiempo, desde hace más de 12 años. Sin duda, Rolando, esa demostración de afecto que bien señalábamos acá con Amalia se da a nivel mundial, nosotros particularmente de una manera muy diferente, porque hay que decir que él
tuvo en cuenta al Paraguay mucho antes de que llegue a ser sumo pontífice, ya con las historias de vida en el barrio 21, con los connacionales, en el conurbano bonaerense. Así que el Papa Francisco se llevó siempre el reconocimiento y ahora de manera póstuma con más razón. A mí me sorprende mucho el reconocimiento que tiene de niños, de adolescentes, de jóvenes, la forma en la cual lo van conociendo a Francisco, y no dejo de asombrarme con el lenguaje que utilizaba, porque hay muchos videos que están apareciendo recién ahora de él, en ciertas visitas que se le hicieron en su momento, y la forma en la cual él iba reaccionando cuando le pedían ciertos consejos, ciertos comentarios que le hacía a la gente, y cómo él con cierta espontaneidad siempre iba respondiendo a eso. Era muy práctico, sí. Pareciera ser que él nunca se complicó en los tecnicismos propios. Era como un Cristo en versión 2.0, que bajaba el nivel de la gente dependiendo de las circunstancias, de los estamentos, y eso ha llegado, ha marcado profundamente. Y muchos dicen que va a ser imposible que la iglesia se retrotraiga después de un pastor de esta naturaleza en este primer cuarto de un complicado siglo XXI. Exactamente, y eso es lo que genera mucha expectativa, Roberto, Amalia. ¿Qué es lo que va a pasar con la muerte del Papa Francisco, cuando se reúnan los cardenales, cuando arranque el cónclave? Va a ser una continuidad de ese sistema reformista que implementó Francisco a pesar de una resistencia bastante fuerte, claro, desde el momento en que asumió como Papa, o eventualmente van a volver al tema del conservadurismo, porque hay muchos que siguen insistiendo en eso. Entonces hay mucha expectativa con relación a quién va a ser el próximo Papa, porque bien sabemos que esto también, el Vaticano es un Estado, esto forma parte también de unas negociaciones, hay políticas de por medio también, entonces va a estar bastante complicado y eso genera, la atención del mundo entero. Claro, y mucha incertidumbre quizás. Intramuros siempre se dijo que existía una respetuosa, tensa relación entre los dos papas vivientes cuando eso, ¿no? Ratzinger, que era cabeza visible de un conservadurismo, y Francisco, que era del ala más liberal y progresista. Muchos dirán que Francisco estructuró a su medida ahora el colegio cardenalicio, con los últimos designados, entre ellos nuestro compatriota. Pero pareciera ser que no es tanto así si uno se pone a analizar, como en cualquier partido político, en cualquier cuerpo colegiado, las proyecciones de los votos. Por eso es que se habla y se especula mucho. No es que emerja un líder claro y contundente. Y por eso incluso, si bien están los potenciales papables, todos son, pero de alguna manera los nombres más fuertes que ya venimos compartiendo, algunos son del ala muy conservadora, como el caso del cardenal estadounidense, por ejemplo, también el cardenal Fridolin Ambongo, cuyo nombre se habló bastante, pero paralelamente también lo tenemos a Pietro Parolin, lo tenemos a Luis Tagle, también que tiene la misma línea del Papa Francisco. Entonces, de alguna manera, va a ser un evento que, sin lugar a dudas, va a generar mucha expectativa, principalmente por saber quién va a ser. Hay que ver si lo van a elegir rápido, si esto va a llevar sus días, porque también hay tiempos y tiempos que se llevan para poder decidir si es que finalmente se ve el famoso humo blanco y si logran, de alguna manera, llegar a un consenso de forma rápida, ¿no? El famoso los tiempos de Dios son perfectos, aunque 7 días podrían ser 70 años, dicen también otros, pero yo creo que respetando el protocolo casi siempre no pasa más de una semana. Y otro que especulaban un poco con Cristóbal López, ¿verdad? Que es joven, viene también de una escuela progresista, fue nombrado por Papa Francesco, así que pareciera ser que, y como algunos especialistas dicen, a veces el más perfilado no llega porque el Espíritu Santo sopra a otro lado, porque más allá, y eso hoy decía un sacerdote, más allá de todo lo que nosotros como plano terrenal podamos interpretar, ellos creen profundamente en que cierta mano divina se tiene que dar, y que cada momento histórico a lo largo de los últimos 2000 años tuvo el Papa más indicado, aunque muchos dicen, hay algunos que no tenían que haber llegado nunca a ser sumo pontífice, ¿no?
Claro, y por otra parte también la Iglesia Católica sin lugar a dudas se dividió desde el momento en que el Papa Benedicto XVI decidió dar un paso al costado, desde el momento en que renunció. No fue Francisco específicamente el que generó esa división, sino que la renuncia de Benedicto XVI hizo ese quiebre de alguna manera. Por un lado los que le apoyaban a él y por el otro lado los que no estaban de acuerdo con que Francisco sea el líder de la Iglesia Católica, y esa división se sintió durante mucho tiempo. Muchos cambios él tuvo que introducir, incluso tuvo que de alguna manera mover, deshacerse de gente de su entorno cuando hablamos de políticas monetarias, incluso porque el Banco del Vaticano también formó parte de un gran escándalo ya durante la administración de Bergoglio. Entonces hay muchas cosas que fueron moviéndose a lo largo de este tiempo. Recordar que tanto estos 7 que estamos viendo acá, como así también los 120, 135 aproximadamente cardenales que están en condiciones de votar, ellos van a mantenerse en un lugar encerrado durante 15 a 20 días aproximadamente hasta que se pueda elegir al próximo Papa. Incomunicado, totalmente aislado, donde va a surgir las negociaciones seguramente. Amalia, antes se encerraban nomás, sin embargo ahora hay que evitar que tengan, y ya explicaban eso, teléfonos celulares, tabletas, computadoras, y tratar de que cada quien escuche esa voz muy incomunicados. Muy interior. Incomunicados, claro, literalmente tendría que ser así, diariamente tienen todo un protocolo, ahí es donde juega otra vez el camarlengo un rol protagónico, porque es como el capitán de cuadro que tiene que estar llevando todo este delicado proceso de selección, nada más ni nada menos que elegir a un jefe de la Iglesia Católica Universal. Exactamente. Y ustedes saben que si bien el Papa Francisco se muestra muy contra el tema de las apuestas, por ejemplo, de hecho lo dijo públicamente él, por detrás de estas elecciones, cuando va a ser un Papa o hasta un premio Nobel, las apuestas mueven y mueven millones y millones de dólares. Esta no es la excepción, porque ya empezó a circular en el mercado de apuestas quién puede ser el próximo Papa. Hay gente que apuesta así. Muchísimo, y eso mueve millones y millones de dólares. La cantidad inimaginable de dinero circula por detrás de este tipo de apuestas. Y ahora todo se centra en quién va a ser el próximo Papa. Y lo compartimos en el siguiente informe. Periodistas y expertos vaticanos estiman que son 8 al menos los cardenales que poseen altas probabilidades de suceder al Papa Francisco. Estos entendidos en las internas vaticanas descartaron como sucesores del argentino Jorge Mario Bergoglio a exponentes del catolicismo estadounidense y latinoamericano. Los cardenales europeos no dejan de ser candidatos, pero no descartan que el próximo sumo pontífice sea de origen asiático o africano. Mientras se aguarda el inicio del próximo cónclave en la Capilla Sixtina, en las casas de apuestas en línea ya aparecieron los nombres de los favoritos en reemplazar al Papa Francisco. En primer lugar figura el cardenal filipino Luis Antonio Tagle, a quien lo conocen como el Francisco Asiático. Lo sigue el italiano Pietro Parolin, actual secretario de Estado del Vaticano, aunque la historia refiere que ningún purpurado que ocupó este cargo llegó al pontificado. Mientras que el tercer lugar es ocupado por el húngaro Péter Erdő. Y esto va a seguir creciendo sin lugar a dudas, se mueve mucho por detrás de todo esto y todo gira en torno a estos nombres que ya habíamos mencionado. Cada uno tiene su potencial. Prominentes, porque si uno se fija, Amalia, Rolando, ya hay como mini bancadas otra vez dentro de ese cuerpo, dentro del marco de respeto, pero se supone que van a tener la altura, la sana crítica, elegir al hombre más adecuado. Pues en el fondo, muy en el fondo, uno siempre tiene su preferencia, su corazoncito, como en cualquier otro estamento, ¿no? Claro, y lo que pasa es que Francisco dejó la vara muy alta también. Sí. Francisco, los que reivindican a una iglesia conservadora dicen que Ratzinger fue el mejor, Juan Pablo II también, obviamente, llegó incluso a ser santo en vida, como dicen algunos, así que
dentro del marco del respeto, que significa despedirle primero a Francisco, después nos vamos a meter en esta segunda etapa que incluso para los no católicos se presenta muy interesante, ¿no? Y el respeto también de las diferentes religiones a lo largo del mundo. Escuchábamos un Vladimir Putin, al menos hablando del Papa Francisco, hablábamos del mundo árabe, incluso también que de alguna manera valoraban, lo respetaban como líder religioso. Trump que anuncia que va a estar en el funeral. Exactamente, su intermediación incluso en conflictos bélicos. A estas horas se desarrolla la segunda reunión ya de los cardenales en Roma y de alguna manera vamos a ir compartiendo también. Supongo Porque que ahí Rolando como que ya se van preguntando. Claro, en la primera reunión que se dio esta mañana, esta reunión que estábamos viendo aquí, decidieron, esta fue la primera reunión de la que participaron 60 cardenales. Lo primero que se decidió, la fecha, que va a ser este sábado 26. También se decidió cómo va a ser cómo se va a dar cumplimiento del protocolo, ya que él simplificó todo. Muy simple. Él cambió en su testamento, pidió algunas cosas, todo eso fue analizado y veremos qué es lo que ellos van a determinar en esta segunda reunión que seguramente ya enseguida vamos a conocer. Y también dijeron que dejó una fortuna de $100. De 100. He visto la publicación de Mirror. 800.000 guaraníes, es lo que deja como herencia. Imagínense usted que para el funeral, por ejemplo, él no va a usar recursos del Vaticano, sino que un benefactor va a ser responsable. Va a ser que va a hacer la transferencia. José de Animatea en versión siglo XXI, ¿no? Totalmente. Bueno, Amalia, seguimos. Gracias. Quiero, compañeros y televidentes, que escuchen por favor esta música. Gracias, Santo Padre, mensajero de alegría y paz. Gracias, Santo Padre, por bendecir Paraguay. Emocionante, compañeros, aquí en el Teatro Municipal, con el grupo de los nazarenos en compañía del maestro Sergio Cuquejo, recordando lo que fue este gran himno en la visita del Papa Francisco a Paraguay 10 años atrás, este himno que nos marcó a todos, nos emocionó a todos y hoy nuevamente vuelve a sonar, pero lastimosamente el contexto es otro, pero recordamos de igual manera a este gran hombre que fue Jorge Mario Bergoglio, el Papa Francisco, el Papa de los jóvenes, el Papa de los pobres, como lo mencionaban y como dice en la estrofa de la canción, pastor con olor a oveja. Lindo momento, realmente, Juan, vos sabés que acá Pérez tuvo como una especie de déjà vu. Es cierto, o sea, yo... Porque pensó que estábamos pasando primero el video que sí estamos compartiendo, ahora que fue el de su momento, y ya posteriormente lo que escuchábamos ahí desde el municipal. ¿Podemos hablar un poquito con ellos, Juan? Sí, vamos a conversar aquí con el maestro Sergio Cuquejo, quien se encargó de darle esta música, esta melodía tan linda. Maestro, ¿qué significa para ustedes volver a entonar esta canción 10 años después? Wow, es un raconto de tantas cosas vividas. Justamente estábamos contando, recordando todo lo que vivimos ese Jueves Santo, antes de terminar la canción que justamente hace 10 años se compuso, se arregló, se produjo y luego fue partícipe de la competencia, que al final el premio era cantarle al Papa, ¿verdad? Entonces en ese momento para nosotros fue un sueño anhelado y una gran bendición recibir la bendición del Papa Francisco en ese momento, ¿verdad? Fue algo inolvidable para mí por lo menos, ¿verdad? Y creo que para todos mis compañeros, ¿verdad? Desde mi lugar como músico, atraer almas para Cristo a través de la música es nuestra misión, ¿verdad? Entonces eso es lo que en ese momento vivimos, ¿verdad? Dimos todo con el corazón y el Señor después nos devolvió el 100%. Ese maestro, el profesor Cristian Arzamendi también está aquí. Ayer conversábamos con él, profesor, decías la emoción, los sentimientos que se vuelven a encontrar después de mucho tiempo. Así es, realmente para nosotros es muy importante también resaltar la figura del Papa, ¿verdad? Quizás nosotros lo hicimos a través de una canción, a través de las estrofas de una canción, pero todo lo que significó el Papa Francisco en la vida de las personas, no solo de la iglesia, sino del mundo en general, hoy se nota porque todo el mundo está hablando de él, de las cosas que dejó como legado. Y bueno, si nosotros desde nuestra humilde canción podemos aportar también a ese legado, a ese recuerdo, queremos hacerlo también de esa manera. ¿Qué significa para vos en aquel momento
cantarle al Papa, estar tan cerca de él, es un honor, un privilegio, una bendición muy grande. La palabra es bendición en realidad. Una bendición, un regalo de Dios muy grande para mis compañeros, para mí también, para mi familia, ¿verdad? Porque fueron también parte de todo esto. Y realmente no hay palabras para describir ese hermoso momento, ese hermoso regalo de parte de Dios. En algún momento, 10 años atrás, volviendo en el tiempo, ¿se imaginaron alguna vez pasar a la historia por entonarle una canción tan hermosa al Papa cuando visitaba el país? Seguramente no se les pasó por la cabeza. La verdad que en ese momento era vivir el momento, vivir las emociones que representaba ser la voz de todo el pueblo paraguayo que venía a saludarle al Papa, ¿verdad? Ya enseguida vamos a retomar el contacto ahí desde el municipal con nuestro compañero Juan Salinas haciendo este recuento, los amigos del grupo Los Nazarenos. La información nos lleva rápidamente hasta Nata Cáceres porque está hablando el cardenal Adalberto Martínez minutos antes ya de partir para Roma. Escuchamos. Funeral en este momento que se realizará el sábado con la participación de muchos de los cardenales ya que estarán llegando para luego continuar con nuestro cónclave, que será una semana después, donde se esperan a los cardenales, bueno, muchos de ellos nombrados ya por el Papa Francisco, para en ese cónclave discernir en votación, en elecciones, quién será el próximo sucesor de Pedro, el sucesor del Papa Francisco también. Así que estamos también en oración, porque realmente cuando nosotros hablamos de discernimiento estamos hablando de conectarnos con el Espíritu Santo, quien guía a su iglesia, siempre dijimos eso. La iglesia tiene más de 2000 años, la iglesia católica, y en ese sentido, bueno, hubieron cónclaves largos, otros menos, y esperamos que este sea breve, que todos podamos acordar. Cierto que también se nos da un tiempo para conocernos, el pensar de cada uno, y en ese sentido poder discernir también lo que es la voluntad de Dios y lo que Dios quiere para la iglesia en los próximos años. ¿Cómo siente el espíritu cardenal teniendo en cuenta primer paraguayo que va a estar participando dentro de un cónclave, algo tan importante para la iglesia? Y la verdad que para mí sí, es la primera vez, pero sin olvidar que realmente el Papa Francisco es quien nos ha regalado un cardenal al Paraguay, y yo siempre públicamente he dicho que no fue un homenaje a mi persona, sino al país, porque el Papa tampoco me conocía mucho. Digamos, nos conocimos en el 2015 cuando vino al Paraguay, estuvimos en el mismo Papa Móvil, en Ñuguazú, ahí podemos compartir un poco y después en la Anunciatura. Pero el homenaje es para el país que él ama tanto, digamos, y que ha conocido también desde la Argentina, estando en Paraguay también como sacerdote, y realmente valora mucho lo que ha sido la historia también del país, por eso pone muy en alto a la mujer paraguaya, la más gloriosa de América, siempre decía él, pero es porque él siente eso de verdad, y lo sintió estando como arzobispo en Buenos Aires, pero también como sucesor de Pedro, como Papa, ha querido ser también muy inclusivo con las mujeres, dándoles cargos muy importantes de relevancia dentro de la curia romana. Cardenal, usted va a votar, es cierto, pero al mismo tiempo es candidato. ¿Va a volver a Paraguay? Yo espero que sí, sí, ese es mi deseo, volver al Paraguay. ¿La reforma que ha hecho el Papa Francisco debe continuar en la Iglesia Católica? Sí, yo creo que sí, han sido reformas muy importantes y necesarias para la Iglesia, sobre todo lo que tiene que ver con la comunión de la Iglesia. O sea, realmente cuando Jesús, digamos, forma a sus discípulos, no eran muchos, eran 12 discípulos, pero era una escuela de comunión alrededor de Jesús para que podamos aprender el Maestro lo que significa el trato a las personas. Y yo podría decir que Jesús vino a instaurar la cultura del buen trato. Creo que debemos aprender mucho de eso también como iglesia y saber perdonar, y de una iglesia que también se abre y que quiere
¿por qué no? Dar, testimoniar con su ejemplo de que no hay mejor forma de convivencia que buscar la fraternidad, el buen trato entre las personas, perdonarse. Y en ese sentido el diálogo es sumamente importante y el Papa así ha traído esa reforma de la sinodalidad, como se llama, para que podamos en sinodalidad llegar a ciertos acuerdos y discernir también lo que Dios quiere de la iglesia hoy, digamos. Pero hay un ala que está muy en contra todavía de todo eso. Sí, indudablemente el Papa Francisco ha tenido detractores y sigue teniendo todavía. Él mismo decía que, bueno, recen por mí, no contra mí. Decía. Como los detractores tienen sus propios detractores también, pero yo creo que tenemos que superar eso, ¿no? Porque no podemos estar de detractores sabiendo de que tampoco somos humanos, podemos tener equivocaciones, pero él sinceramente ha querido como llevar a la iglesia por ese camino, también haciendo consulta con otros cardenales, y creo que esta es una iniciativa muy de él, del Papa, ¿verdad? De tener un consejo asesor de personas que realmente están muy cercanas a él para consultar, para que no parezca que todo ha sido solamente gestiones del Santo Padre, el Papa, ¿no? ¿Qué instrucción recuerda que le haya dado el Papa Francisco para su gestión? Y bueno, simplemente que esto ha sido un homenaje para el Paraguay y que las instrucciones que tenemos todos los obispos de ser buenos pastores, de hecho, esa es nuestra intención, digamos, ¿no? Y buscar de privilegiar especialmente a los más necesitados, a los pobres, los más vulnerables. Por eso hemos querido tener también la primera misa como cardenal aquí en Paraguay, en Los Bañados, por ejemplo, ¿no? De quien nos recordamos mucho, el Papa también se bajó ahí, estuvo en el Bañado Norte, en fin, ha sido un Papa villero, digamos, porque él privilegiaba también las villas en Buenos Aires y también nosotros estamos para privilegiar a los indígenas, campesinos, personas, como de hecho hace la iglesia en el Paraguay. ¿Lo esperamos o no a su Bueno, vuelta entonces? muchas gracias. Gracias y nos vemos, gracias por estar acá, gracias por la espera, gracias. Bueno, lo liberamos al cardenal porque él ya prácticamente están llamando como 3 veces ya para que aborde el avión, están haciendo ya los últimos llamados para embarcar, así que estaba firmando una serie de documentos también aquí y luego de que termine también esta reunión ya estaría abarcando entonces el avión, compañeros. Sí, y dejando también de alguna manera, Nata, Roberto, Amalia, una postura firme a lo que va el cardenal Alberto Martínez también, la orientación, creo que de alguna manera él también no sé si la palabra exactamente, y fue designado por Francisco y de cierta manera hay que ver, ¿verdad? Una retribución también. Cuando te convocó Francisco, antes de que se cree el cardenalato, no sé cómo se dice, para Paraguay, si lo orientó hacia cierta figura, ¿verdad? Pues da pues la impresión que en algún momento estos líderes también dejan así como que sucesores. Claro. Pero obviamente que a lo mejor no está obligado a responder, quedó en secreto de confesión, uno nunca sabe, ¿verdad? Claro, y sin lugar a dudas también si él quería seguir con esa misma reforma que él implementó dentro de la Iglesia Católica, quienes iban designando cardenal de alguna manera, él también buscaba tener una mayoría propia. Exactamente, entonces se supone que sobre eso también basó Pero él de dijo cierta ahí claramente manera. Que las reformas fueron necesarias. Y que deben continuar. Claro. Ahora, ¿quién debe continuar con esa reforma? Ahí está la disyuntiva, ¿no? Bueno, vamos a retomar el contacto con nuestro compañero Juan Salinas, que está ahí desde el Teatro Municipal con el grupo Los Nazarenos. Estamos contigo, Juan. Es así, Amalia, y acá los muchachos ya van surgiendo ideas, proyectos de armar un concierto recordando estos 10 años, ahora ya primicia acá, decimos, para el SNT. Se puede dar, ¿por qué no, verdad? Porque es una fecha bastante representativa, muy significativa para todos. Claro, exactamente. O sea, al recordar, pues uno vuelve a vivir tanto las emociones como las enseñanzas del Papa Francisco, ¿verdad? Y él nos dejó tantas enseñanzas acá en Paraguay que ¿por qué no se puede dar? Tal vez aquí, tal vez en otro lugar, en julio, agenden. No, aquí ya es un decir, ¿verdad? En julio agenden que por ahí hacemos algo lindo para recordar al Papa Francisco, honrar su vida y también unirnos a las voces de todos los paraguayos. Aquí el maestro Cuquejo estaba comentando una anécdota de cuando el Papa estuvo por acá.
Maestro, me decías, ¿tuviste el privilegio de que el Papa le bendijera a tu hijo? Sí, fue increíble porque, no sé, pasamos toda la noche, madrugada ahí esperando justamente el vuelo de venida del Papa. Y la llegada fue emocionante, ¿verdad? Y mi hijo, cuando eso era muy chico, y recuerdo que lo levanté así y el Papa pasó justamente así y lo bendijo y alguien sacó una foto. Y esa foto la subí hace 10 años, ¿verdad? Voy a buscarla y es impresionante, ¿verdad? Porque como esa bendición cambia vidas, ¿verdad? Y cambia el futuro seguramente, ¿verdad? Mi hijo también es bendecido del Señor, así que gracias por eso también, Santo Padre, que está en el cielo, ahora seguramente rezando por nosotros. Así es. Así que, Amalia, como mencionaba que el maestro, es una bendición esto. Justo en el momento exacto se tomó esa fotografía. Después el maestro seguramente va a buscar y nos va a compartir esa hermosa fotografía. Profesor, te desborda el sentimiento, recién te he visto casi al borde de las lágrimas para esto. Algo que le quieras decir al Papa, que seguramente ya reza por nosotros en el cielo. Yo creo que el coro de la canción resume todo el sentimiento que tuvimos en ese momento, que seguimos teniendo hoy. Gracias. Gracias, Santo Padre, por todo lo que nos enseñaste, por todo lo que nos dejaste como misión también a cada uno de nosotros, como iglesia, ¿verdad? Y así como siempre nos pediste, seguimos rezando por vos y te pedimos que desde el cielo sigas intercediendo por nosotros. El cariño que el Papa tenía por todo el pueblo paraguayo, por la mujer paraguaya, así como mencionaban algunos, nos dio una basílica menor, nos dio un cardenal, nos dio una beata, la primera beata paraguaya, Chiquitunga. El Papa nos dio y nos dejó muchas cosas. La verdad que sí, nos dejó, aparte de todo lo que nos dejó como historia, nos dejó un cariño enorme y nos dejó un legado en una frase célebre de la mujer heroica, la mujer paraguaya, ¿verdad? Eso va a quedar por siglos en el corazón de todos los paraguayos, ¿verdad? El Papa aportó muchísimo en cuanto a la iglesia paraguaya, en cuanto a rebuscarnos un poco en nuestro corazón y poder salir en la periferia, como él decía, ¿verdad? Y poder empezar a buscar en lugares donde no estábamos acostumbrados a salir. Ese legado creo que dejó el Papa en nuestros corazones como paraguayos. Amalia, Roberto, compañeros, ustedes me dicen si tenemos tiempo todavía. Escuchamos una vez más esta hermosa canción. Tenemos tiempo para ir cerrando este enlace, Juan. Adelante. Dejo aquí el micrófono y, maestro, todo suyo, maestro. Empezamos. Haití, punya Paraguayete, Barete Homo, Pucayandereta, Ibasi, Dereke, Acá Cupehuibe, Yandero Bata, la juventud paraguaya, alegre y pujante, hoy sale a las calles a anunciar a Jesús. Hacer lío nos dijiste y aquí estamos, querido Papa Francisco, somos tu juventud. Y siendo protagonista, avanzando sin temores, confiando en el Señor. Gracias, Santo Padre, mensajero de alegría y paz. Gracias, Santo Padre, por bendecir Paraguay. Gracias, Santo Padre, mensajero de alegría y paz. Gracias, Santo Padre, por bendecir Paraguay, por bendecir Paraguay.
12 de la siesta, 35 minutos, 25.8 grados la temperatura. Seguimos recorriendo el legado del Papa Francisco para nuestro país. Y sin duda alguna, Cristian va a tocar un tema que nos cala muy hondo. Cristian, contigo, adelante. ¿Qué tal, Marcelo? Buenas tardes para vos y toda la teleaudiencia. Y así es, Marcelo, estamos con el padre Juan Antonio Vázquez, quien es el encargado de la causa de Chiquitunga en Paraguay y también es el encargado de hacer todas las averiguaciones en Roma de cómo está el caso de Chiquitunga. Padre Juan Antonio Vázquez, buenas tardes. Sin lugar a dudas, el legado del Papa Francisco en nuestras vidas como paraguayos es más que trascendente por lo ocurrido con Chiquitunga, su beatificación, y usted estaba triste ayer por lo ocurrido. ¿Nos cuenta un poco, padre, de todo lo que significó el paso del Papa Francisco en la vida de los paraguayos por la causa Chiquitunga? Buenas tardes, padre. Buenas tardes, Cristian. Saludo también a los que están en el estudio y los que nos ven a través de la pantalla. Es un día como especial, sensible para nuestra fe, pero también de serenidad, porque nuestra fe cristiana nos invita precisamente a la esperanza, y el Papa Francisco ya terminó su peregrinaje en la tierra y ahora confiamos en la misericordia de Dios, que esté descansando ya en aquel quien él tanto sirvió, tanto intentó acercarnos. El Papa Francisco lo vamos a querer por siempre, le vamos a estar muy agradecidos por todo lo que implicó su persona, su historia personal con nosotros los paraguayos, que no arrancó siendo el Papa ya, sino viene de larga datación. Ya en Buenos Aires tenemos testimonio de mucha gente con quien él, paraguayos, con quien él compartía. Y después él en Buenos Aires tuvo la oportunidad de conocer de cerca a mucha colectividad paraguaya, nuestra tradición, nuestra cultura, nuestro modo de ser. Y como sacerdote él acompañó a muchos compatriotas nuestros allá. Me consta esto porque cuando me cupo estar por Buenos Aires, tuve 6 años trabajando por allí, conozco testimonios, así que la presencia y la importancia hoy el Papa Francisco en la vida de ellos. Después creo que el Papa Francisco vino un poco a poner justicia en lo que fue la guerra de la Triple Alianza, mencionando a las mujeres paraguayas, pero detrás de eso ha habido un genocidio, ¿verdad? Y cómo nuestras hermanas, nuestras madres levantaron, y el Papa rescata 3 valores: la fe, la cultura y la lengua. Y ayer amanecimos, pero es parte de la vida. Yo me quedo con esta imagen, con esa imagen del domingo pasado del Papa Francisco, con un esfuerzo tremendo saludando, pero después también pasó por la Plaza de San Pedro para saludar. Es decir, él vivió lo que predicó aquello la iglesia en salida, y el Papa Francisco le gustaba mucho el contacto con la gente y terminó así su vida, terminó entregándonos todo, y es más que para agradecer, más que para agradecer a Dios por el don de la vida del Papa Francisco. Y luego nuestra iglesia paraguaya tenemos mucho para agradecerle, para tenerle una memoria viva. En primer lugar porque vino a visitarnos, el segundo año de su pontificado vino a Paraguay, disfrutó acá con nosotros, se emocionó con nosotros. No me consta, pero me contó una persona muy cercana que estuvo en la sacristía de Caacupé, que allí se emocionó el Papa. Bueno, escuché también a algunos obispos comentar ese suceso. Y luego también a través de la iglesia paraguaya nos regaló el primer cardenal en la persona de Monseñor Adalberto, y luego también eligió 2 diócesis nuevas en nuestra iglesia paraguaya y nombró varios obispos. De hecho, este año designó a 3 nuevos obispos, y yo acá hablo un poco más como carmelita, hablo más como parte de esta iglesia paraguaya, como paraguayo también. El gran legado para nosotros, eclesialmente, del Papa Francisco es la beatificación dentro de su pontificado,
de nuestra beata, nuestra amada Chiquitunga. Eso lo vamos a agradecer eternamente y no es un hecho aislado también, pero personalmente creo se puede rescatar muchas cosas del Papa Francisco, naturalmente que sí, pero desde mi lugar rescato este hecho como el legado, como el abanderado. Eso sí, sí. Gracias, padre, y bueno, nos quedamos con esto entonces, con lo de Chiquitunga. Muchas gracias por compartir con nosotros, padre. Gracias, Cristian, y saludos a todos y felices Pascua Resurrección. Gracias, Marcelo, gracias a la audiencia. Queríamos rescatar esto con el encargado de la causa de Chiquitunga en Paraguay. Hasta luego, Cristian. Muchas gracias al padre también por este tiempo. Ya seguimos con más para ustedes en instantes. Y rápidamente vamos hasta la zona de Paso Villaú, departamento de Concepción, lugar específico en donde así mataban a este suboficial en situación de retiro, suboficial de la Policía Nacional. Él llegaba de un partido de piquivóley, posteriormente ingresaba a su casa, salía nuevamente para acomodar el automóvil cuando aparece en escena un solitario sicario. Tenía el rostro completamente cubierto. Realizó 2 disparos y uno de ellos fue el que termina con la vida de este efectivo policial, quien hasta septiembre del año pasado prestaba un servicio, específicamente prestaba servicios en un puesto policial específico de mucho movimiento y estratégico, entre comillas, cruce Bellavista Norte, específicamente sobre la ruta quinta que une Villaú con la ciudad de Pedro Juan Caballero. Posteriormente ustedes las imágenes de circuito cerrado y realizaron la búsqueda en el sitio en donde se presume estacionaron una motocicleta para posteriormente darse a la fuga el asesino con el cómplice. Si bien no existe una hipótesis certera sobre el móvil del crimen, existen algunas especulaciones que giran en torno a eso que les mencionaba, al servicio que prestaba en un puesto policial. Y mira que muchos datos no tenemos de momento. En conversación con la pareja, la misma no señaló, no proporcionó mayores datos, no refirió que su pareja haya tenido algún percance con alguien, alguna amenaza. O sea, de momento no tenemos información de ese tipo. ¿Algunos elementos que fueron recabados del lugar del hecho? Sí, lo que tenemos son 2 vainillas servidas que corresponden a un calibre 12, ¿verdad? Bueno, en cuanto al sicario, por lo menos el ejecutante de este hecho, doctora, ¿en qué se estaba movilizando? De repente los familiares no escucharon en qué se alejaba este sujeto o llegaría a pie al lugar. Mira que lo que podemos observar de las cámaras, esta persona ingresa por la parte de atrás a pie en el inmueble, ¿verdad? Al alejarse también ocurre lo mismo y justamente estamos trabajando en eso con la gente de investigación, con la gente de crimen organizado para tener mayores datos, ¿verdad? Y hablemos de esta situación crítica por la cual está atravesando la zona de Vallemisi. Autoridades nacionales, departamentales y militares visitaron las zonas afectadas por las inundaciones en Vallemí, específicamente en el distrito de San Lázaro, Concepción. Esto debido a la falta de una canalización y mantenimiento de los cauces. La comitiva encabezada por el ministro de Defensa, Óscar González, constató que son aproximadamente 1.500 las familias afectadas por el desborde de los ríos y también la acumulación de agua. Los vecinos denunciaron que la falta histórica de limpieza y canalización agravó las inundaciones. Igualmente, personal militar y maquinaria del Batallón de Ingeniería y también la Gobernación están trabajando en la limpieza de estos canales. Vamos a escuchar lo que decía Joaquina Azuaga, que es la intendenta de San Lázaro. Prever esto es algo que verdaderamente nosotros desde hace mucho tiempo veníamos viendo la situación. Escapa de la disponibilidad económica de la municipalidad, por ejemplo, las maquinarias de altas envergaduras, porque realizar estos cuneteos
requiere máquinas muy importantes, muy pesadas. Y verdaderamente hoy, con esta situación de la lluvia, estamos dando respuesta y esperemos que el ministro nos pueda dar todo el tiempo necesario para que no tengamos más inconvenientes posterior a esta lluvia. Intendente, ¿cuántas familias aproximadamente afectadas? Más de 1.500 familias. Quedaron inundadas. Han denunciado un verdadero escándalo en el reciente examen de admisión para el curso de formación docente que impulsa también el mismo ministerio. Ustedes recuerdan esta reciente evaluación de la que han tomado parte más de 5.000 postulantes. Hoy el propio ministro, en compañía del viceministro también y de otros representantes de gremios de la educación, mantuvieron una reunión con el presidente de la República en Burbuizaroga y han informado lo que ha detectado esta auditoría. Se copiaron el examen, aparecen respuestas muy llamativas en determinadas localidades, digo bien, y el caso se va a remitir a la Fiscalía. 2.500 postulantes volverán a rendir este próximo 24 de mayo, según lo resuelto. Es un hecho sumamente grave, según reportaba esta mañana el ministro y el viceministro de Educación, en este caso Federico Mora. Tenemos 5.162 postulantes que realizaron la prueba y en este momento son 2.339 los afectados en esta situación que deberán repetir el examen el día 24 de mayo. Son indicios de irregularidades en los centros de aplicación a partir de la identificación de patrones, tanto de aciertos como de errores en un número importante de centros, afectando a un número importante de instituciones. Encontramos que estas son respuestas absolutamente coordinadas y que fueran efectivamente asignadas, preparadas para esta evaluación. Reiteramos, además de la nueva evaluación que se va a realizar el próximo 24 de mayo, también el expediente completo se va a remitir a consideración de la Fiscalía para la apertura incluso de una investigación penal. Desde el 10 de mayo próximo y en adelante serán 13 sábados en los cuales vos vas a poder aprender todo lo mejor en cuanto a la puesta a punto, a la puesta en escena, a la realización de un programa, donde aquí en el SNT, de la mano también de Uninorte. ¿Quién no quiere saber qué sucede aquí adentro? Vení, acompáñame. Yo ya sé. Nosotras también. Hicimos el curso del SNT y Uninorte. Y hoy nos encontramos trabajando desde acá. 3, 2, 1, aire. Anímate, no esperes más, inscribite vos también. Vas a conocer cómo producir un programa, desde la confección de la rutina hasta la puesta al aire. Todo lo que tenés que saber para un enlace en vivo desde exteriores. Todas las técnicas para poder conducir en este mismo lugar un noticiero. Y también edición, redacción, medios digitales y todo lo que tenga que ver con el mundo de la televisión. Inscribite, no pierdas esta gran oportunidad. Bueno, señores, vamos a este material que tiene que ver con el Papa Francisco, porque fue un amante del deporte y específicamente del fútbol. Incluso en el propio Vaticano tenía esto. Veamos. Que es parte de mi identidad cultural. El Papa Francisco nunca ocultó su afición y hasta amor por el fútbol. Fue socio de su club San Lorenzo de Almagro con el número 88.235, que le dedicó un video emotivo. Jorge Bergoglio, el niño enamorado de San Lorenzo del 46, el que caminaba por Avenida La Plata hacia el viejo gasómetro. Que gane San Lorenzo. Se emocionó con cada visita azulgrana. Que es parte de mi identidad cultural. El sumo de Diego Armando Maradona, México 86. Pero claro, no podía faltar la última, la de Lionel Messi, ganada por Argentina en Qatar 2022. Adiós, gracias
y hasta siempre. IDN es presentada por las ofertas del día de Bristol. La Defensoría Pública, que aparentemente se ha convertido en un burdel. Esta mujer fue despedida de su trabajo por denunciar un acto sexual indecoroso que ocurrió en la institución a la que este señor representa. Bueno, buenas tardes. ¿Qué tal, gente? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Nos quedamos así en offside porque estamos hablando de... Estamos trabajando. ¿Viste que cuando vos haces, por ejemplo, una movida para salvar lo público y limpiar la imagen? O sea pero que... después todo te vuelve otra vez encima. Y sos víctima de represalia. Más te copio, vea. No, terrible. O sea que Amparo entra de golpe a la oficina. Sí. Eso, Y permiso, yo estoy doctor. en una situación indecorosa. ¿Y yo ahí qué hago? Levanto el pantalón, ¿qué hago? Y yo digo, perdón, no vi nada y salgo rápido, Y yo ¿verdad? soy el jefe de Amparo. Sí. Sí, vos sos. Y yo le digo, doctor, ¿no sabes que entré y le vi ahí al licenciado Pérez? Estaba en una situación Pero que no yo soy jefe de corresponde. ustedes dos. Es otra muy, vez. es muy grave, Amparo, lo que estás diciendo. No, pero parece lo que medio siempre suele hacer esas No, cuestiones. pero mira que vamos a meternos en esto, lo vamos a Yo te hacer, llamo, vamos a Marcelo, estar ¿qué firmes tal? o no. Vení un poco, Marcelo, te mando llamar. Vos Sí. sos el jefe, le digo, ¿qué te dijo Amparo? Que estabas haciendo algo indebido en la oficina. pucha. Bueno, entonces yo no le creas, esta mujer es problemática. ¿Sí? Y a partir de allí... ¿Le voy a tocar o entonces yo, doctor? No, pero doctor, yo vi, yo te vi, doctor. No Claro, vaya a pero hacerte. empecé a buscarle la vuelta ya. ¿No? Traslado, que vaya, es calcado. ¿Y qué me queda a mí? Sí. Como víctima en una situación, salir a denunciar, a pedir socorro, a no quedarme callada. Porque para tener relaciones sexuales está la pieza, está la casa, está el hotel. No, Ahora, está tu lugar de trabajo. Y parece que en el relato ella nunca iba a denunciar el hecho en sí, porque le pareció una situación Bueno, eso me pasa por penosa, entrar. Sí. pero porque se le buscó la vuelta, ella tuvo que después finalmente decir, bueno, acá quieren encontrarme y me van a encontrar porque finalmente yo no tenía que haber hecho esto, pero lo voy a hacer porque es un delito incurrir en una contravención de esa naturaleza. Y claro, Tener después sexo está el en una famoso- oficina pública. ¿Puede rozar el exhibicionismo o no? Y no, Y porque no. quien se fue a entrar fue ella. Ok. Técnicamente. Vamos a preguntarle entonces a Nidia, Sí, que la ya está con víctima en esta situación, funcionaria pública, estaba en su puesto de trabajo, como todos los días, pero resulta ser que sorprendió a su Sí. jefe. A lo mejor ella ni buscaba eso. No, en lo absoluto. Hola Nidia, gracias por Nidia, estar con nosotros. Bienvenida, contanos qué pasó, brevemente. ¿Cómo fue? Bueno, ¿Es así más o menos como dijimos nosotros? es así, más o menos. A raíz de eso empezó una persecución inédita en mi contra. ¿qué es lo que ¿Pero viste qué vos? pasó? Vos estabas un día en tu oficina y te fuiste a contar todo desde cero. ¿Qué cargo Mira, tenías? Yo tengo cargo de director general de personas privadas de libertad. Tengo 19.000 personas privadas de libertad que tenemos que atender de eso. ¿Y hace cuánto estaba en la Defensoría del Pueblo? Hace 8 años. Antes que él en el cargo. Mucho antes. Bueno, está el defensor, estaba en su oficina. ¿Y vos qué te fuiste a hacer y por qué le sorprendiste sin querer? Me fui para hacerle saber una situación que tenía que comunicar a mi superior para realizar un procedimiento. ¿Y vos ¿Vos entraste sin golpeaste? tocar la puerta? Sí. ¿Y por qué hiciste eso si generalmente cuando uno entra a la oficina No, del solicité jefe? una audiencia previa que no me dieron. Ajá. ¿Y? Y posteriormente, como era urgente porque era un caso de abuso sexual y la persona estaba en mi oficina con su niño, tenía que irme a la fiscalía a hacer la denuncia, a acompañar eso. Nidia, ¿qué viste detrás de la puerta al abrir? Mira, de esa parte ya no quiero hablar porque tengo una restricción de hablar de eso. Y Pero no- era no algo quiero. inapropiado, Sí, algo indebido. sí. Que no era la función de la persona que estaba dentro de la oficina lo que estaba haciendo. Así es. ¿Y qué hiciste? Cuando viste, saliste, perdón, dijiste, ¿y saliste otra vez? ¿O qué pasó? Sí, ¿Cuál me fue tu retiré, reacción? me retiré. ¿Y ahí te fuiste a comunicar eso o qué pasó? No. ¿Y por qué se toman contigo entonces? ¿Y por cola de paja? Y porque, no sé, no, yo quería solamente estar en paz siempre
Pero mi trabajo. ¿cuándo vos sentís que empezó a buscarte la vuelta por eso? O sea que, por decirte, un miércoles ocurre y desde el otro día... Empezaron a limitarme con permiso para salir, como la naturaleza de mi función es estar en la calle con la gente acompañando, estar en la penitenciaría, en la comisaría, con las mujeres, con los... O sea, estaban entorpeciendo tu trabajo. Estaban entorpeciendo, empezaron a limitarme móviles, me trasladaron desde mi oficina donde tenía 3 funcionarios, me empezaron a dar un funcionario y me trasladaron en una habitación pequeña sin impresora. Claro, lo que generalmente ocurre cuando a alguien precisamente le querés así. Eso sí, el típico freezer. Nidia, perdona, una cosita nomás, quiero volver un poco a aquella fecha si es que tenés esa medida, pero la persona que estaba ahí, el de alto rango, ¿estaba con una compañera de trabajo también o era una persona extraña a la institución? No era extraña. No era una funcionaria de la misma institución. Sí. Y cuando vos entonces salís de ahí, ¿después de cuánto empezaste a notar esas conductas raras hacia tu trabajo? ¿Verdad? Que te empezaron en el mismo mes empezaron a restringirme, a controlarme, entrar y salida. O sea, vos ya te diste cuenta que era producto de eso. Claro. Pero él te mandó llamar alguna vez, te dijo, vas a contar, vas a denunciarme, no, así, ¿no? No, y en nunca. ¿Y vos tuviste roces antes ya con él? Por eso, o sea, siempre fue una relación como cualquier Teníamos superior. una relación normal, sí. Una relación normal como siempre tuve ¿Y cuándo te viste obligada a denunciar el hecho? ¿Cuando ya no diste más? Sí, ya era suficiente. Estaba yo con 5 meses de embarazo. Y empezaron, en una ocasión me dijeron palabras feas en la escalera otros funcionarios que no puedo mencionar. Que tomaban partido con él. Sí, son sus aliados. Entonces, ese día yo me fui directamente a mi casa porque me sentía muy mal, luego ya empecé a sentirme... Hasta ese momento no era público el hecho. No era público. Y no pensaba nunca que sea público. ¿Y qué te dijeron, Nidia, en la escalera? Porque de la nada nadie puede venir a atacarte. Deja de molestarle al doctor. Yo no estaba haciendo nada. ¿Quiénes son esas personas? ¿Puedes decir? Yo no puedo decir, no puedo decir. ¿Por qué? Porque ahora tengo yo otro sumario más, como represalia de todo eso, como te dije. ¿Qué vos denunciaste? ¿Qué hecho denunciaste? Una situación en que estaban con 2 funcionarias en paños menores en la oficina. ¿Con 2 luego? Sí. A las pintas le gusta la festichola, pero ¿por qué no esperó a que termine el horario de trabajo? Sí, uno puede hacer lo que quiere con quien quiere, pero no en el lugar de trabajo. Sí, me destituyeron y realizaron un sumario a petición de una de las personas que estaba ahí por nota, diciendo de que yo dañé la imagen de la institución. Es lo que daña al hacer eso. Él está casado. Eso es lo que dice la ley. Fíjate lo que dice la ley. Vos le preguntás a inteligencia artificial, ¿verdad? Sí. En Paraguay, la ley no prohíbe explícitamente relaciones sexuales en oficinas públicas, pero establece sanciones por conducta sexual inapropiada. Vamos, por ejemplo, a este punto que habla sobre la ley de la función pública. Establece que los funcionarios públicos deben mantener una conducta decorosa, respetuosa, y que la falta de respeto a superiores o compañeros pueden ser motivo de sanción. Derecho a privacidad, derecho a la intimidad está protegido en oficinas públicas, se debe respetar la privacidad de los demás. Acá está este punto interesante. Esta ley establece normas para la conducta de funcionarios públicos, incluyendo prohibición de conductas que puedan afectar el buen desempeño de sus funciones o la imagen de la administración pública. ¿Y qué va a decir el defensor? ¿Qué va a decir? Pero el defensor no está casado. Sí. ¿Y su señora también te llamó? ¿Su señora también te encaró? No. Nunca yo hablé con ella, no le conozco a ella. ¿Será que ella se estará enterando ahora entonces del mal comportamiento? No tengo... ¿En qué año fue esto? Esto fue en el 2024. En enero. Y ahora 25, casi un año después. Un año, bueno. Hay una orden que dispone tu reinserción porque ella fue radiada. Destituida en periodo de maternidad, sí. Y eso es ilegal. Es una institución que debería proteger eso, garantizar, prevenir. ¿Y por qué te destituyen? ¿Bajo qué cargo? Con este sumario, como te dije, que es por supuestamente dañar la imagen de la institución, pero eso no está tipificado como para iniciar un sumario, no es un causal de un sumario ni una destitución. Pero nada. te digo, si bien es tu palabra, lastimosamente pues es tu palabra contra la del defensor, ¿verdad? Porque en todo caso el que está manchando a la institución es él y las otras 2 funcionarias que estaban teniendo relaciones sexuales con él en la oficina. Así es. ¿Verdad? Bueno, yo recurrí a la justicia a esa resolución de destitución
solicité una medida cautelar al Tribunal de Cuentas con esa resolución. Me otorgaron la medida cautelar y me restituyeron en junio del 2024. Recién el 1 de octubre cumple esa medida cautelar porque decía de que no había rubro. Sin embargo, el Tribunal de Cuentas pidió la disponibilidad y había 4 disponibilidades de mi mismo rubro. No quería. Claro, él sigue muy bien en su puesto. Así es, sí, sigue. También comunicaron el desacato, el presidente del Tribunal de Cuentas comunicó el desacato a la Fiscalía General y se inició una causa penal en su contra por desacato a la orden judicial, por no cumplir. Entonces fue ahí que me llamaron de la Secretaría y me dijeron, ¿tenés la resolución de restitución? Porque él tiene problemas graves por eso. Porque se le iba a imputar por eso. No ocurrió eso. No, porque me restituyó. Debería, porque realmente incumplió todo ese tiempo. Y ahora que se le iba a imputar, entonces cumplió. Sí, y ahora vos estás en el mismo lugar. Ahora, sí. ¿Y cómo pasás con la misma incomodidad? Con la misma incomodidad y con otro sumario nuevo. ¿Por qué? Porque hay una resolución de exoneración de marcación de todos los directores por la naturaleza de la función y en mi caso particular... Porque tengo que estar afuera. Porque tengo que estar en la calle. Particularmente. A mí me exige marcar y entregar un informe diario de todo lo que hice, punto a punto, si fue nota que redacté, dónde, a quién, qué número, qué fecha. Él mismo a través de una resolución. Y no podés pedir vos por nota por qué y mostrar cómo las otras directoras. Solo a mí. Y no podés pedir por qué a fulano y fulano. No podemos buscarle al defensor. Qué pucha, demasiado injusto. Doctora, y otra cosita, ¿qué pasó de estas mujeres que estaban dentro de las compañeras? ¿Continúan trabajando ahí? Siguen cómodamente, claro. Está ¿Y ellas son malas contigo también? Yo no hablo con ellas. Pero ellas, ¿qué te dijeron después de ese hecho? Nada. Qué contrasentido trabajar en la defensoría y estar indefensa, ¿verdad? Qué peligro, en manos de quién estamos. Pero otra cosita, o sea, acá la situación evidentemente de estatus que tenía este defensor del pueblo, habría que analizar la situación de las demás mujeres. ¿Estaban sometidas? ¿Estaban siendo presionadas? ¿O estaban a gusto? También, ¿cuántas cosas hay por analizar por fuera de la situación? Pero se sabe, ¿verdad?, que en la función pública, a cambio de sexo, mucha gente consigue muchas cosas. Eso, y me van a decir ¿cómo vas a decir eso? Pero es la verdad, así se maneja en la función pública. ¿Quién no sabe? Son secretos a voces, por favor. No seamos doble moral. ¿Qué dice el defensor ahora? ¿Quedó en hablar? No está respondiendo ahora la llamada. Y seguramente está escuchando todo, después nosotros lo que necesitamos. Seguramente su señora le estará llamando a retar también. Pero no se ría, Marcelo, pero es la verdad. No, el mensaje nomás. Es que yo prefiero un sumario de destitución, porque tu señora te rete así, es un castigo triple, ¿verdad? Encima, ¿verdad? No, pero con dos lo encima estaba, le metía los cuernos con dos. Me río del mensaje, dice, el tipo debe ser el chirolero de los boludos. ¿Por qué no se llaveó? Claro. Primero eso. Y segundo, Marcelo, si ya te pillaron, porque ella claramente dice que nunca fue su intención, o sea, le consideró así como un hecho inapropiado, pero que no era así, pero que por cola de paja empieza a buscarle la vuelta a ella por meses. Entonces ella se vio después obligada y dice, che, vamos, o me dejan en paz. Si se hace del churro, porque pero no fue inteligente también, aparte del churro, ¿verdad? Y le decía, che, Nidia, dijo, vos sabes que esto pasó, ayúdame, no digas nada, eso no iba a ser más fácil. Nidia, cosas que pasan, ¿no? Qué bobo que, perdón. No, nunca trató de hablar conmigo. Y las amigas tampoco, tus compañeras. No son sus amigas, Roberto, son sus enemigas. No, la amiga de él. Las amiguitas, las dos. ¿En qué aspecto más de tu vida te afectó esta situación, aparte de lo profesional? ¿Qué vino después en tu familia? Sí, hasta hoy tengo tratamiento psicológico, porque tuve una depresión. Claro, Nidia. 8 años de carrera. Vos presentaste también eso, porque ellos te tienen que resarcir por todo ese daño moral. Así mismo. Y como ese juicio, como el doctor sabe que una medida cautelar está pendiente, recusaron al tribunal cuando salió esa medida cautelar, recusaron, apelaron, la corte confirmó esa... Por lo menos confirmó. Confirmó, por unanimidad. Te veo muy tocada. Sí. ¿Cómo fueron esos tiempos en los cuales caíste en esa depresión fuerte que te afectó? ¿Cómo pasaste los días? Contanos. Podés desahogarte con nosotros si querés también. Lo podés hacer.
Sí, me apoyaron mi familia, así pasé muy mal. Tengo 2 hijos, tengo un bebé de 1 año y tengo un niño con autismo que es una capacidad especial, que tengo que estar 100% y tengo que ser responsable por ellos. Y realmente hasta hoy sigo sufriendo eso porque sigo sintiendo esa persecución. ¿Te arrepentís de lo que hiciste? ¿Hubiese sido mejor decirlo? Nunca. No, nunca. Le derivan, nosotros no queremos hablar con el asesor jurídico, nosotros queremos hablar con el defensor, con el sindicado. No queremos hablar con es como que diga Roberto Pérez y le pone que habla amparo. O sea, que nosotros no queremos hablar con alguien exigido encima otra vez por él, porque él es funcionario, tengo entendido, el doctor Santa Cruz, con todo respeto, ¿verdad? Pero por lo menos le vamos a saludar. Doctor, ¿cómo está? Buenas tardes, un gusto. Buenas tardes, Roberto, ¿cómo está? Mucho gusto. Sí, ¿usted trabaja luego en la defensoría ahí? ¿O no? Sí, yo soy funcionario de la Defensoría, de la Asesoría Jurídica, doctor. Ya. ¿Y le pidió ahora al defensor que usted nos atienda? Sí, me remitió por el señor defensor, tengo entendido que está con otras ocupaciones. Él es el juez de mi sumario. Sí, mira, el juez del sumario. Pero nosotros, ¿cuál es lo que es la situación laboral de la doctora? La situación laboral es, en este caso, él tiene un informe del talento humano por su ausencia injustificada en un periodo determinado del 2 de enero hasta el 6 de febrero. La autora no está asistiendo a su lugar de trabajo, no está haciendo las marcaciones y eso por reglamento interno se considera como ausencia injustificada. Doctor, ¿usted marca cuando llega a la institución todos los días? Sí, es obligación. Ya, porque usted es asesor jurídico, pero en el caso de ella, por la naturaleza de sus funciones, todos sus pares, sus iguales en cuanto a rango y a funciones, no tienen la obligación de marcar. ¿Por qué ustedes le obligan a ella a hacer? ¿Por qué hacen esa diferencia? No hay ninguna diferencia, doctora, no hay ninguna diferencia porque el reglamento interno establece que todos los funcionarios deben marcar. Ahora, sí existe una reglamentación en cuanto a la flexibilidad de llegar un poco más tarde o salir un poco más tarde eventualmente, pero con la obligación de cumplir 35 horas semanales. Y eso está reglamentado en el reglamento interno. Establecido en el reglamento interno. Taxativamente todos tienen que marcar. Hay un único sumario que es el mío, sin embargo el control solamente ejercen contra mí, no de ningún otro director que sale a comer 1 o 2 horas afuera, nadie le controla. O sea, ¿te sentís perseguida hasta ahora? Claro, lógico. ¿Cómo podemos hacer esto, doctor? Porque acá tienen ustedes una funcionaria, una colaboradora que se siente perseguida y se siente en una situación injusta. Y estamos hablando, no es lo ni del Poder Judicial, de la Defensoría. Es demasiado grave lo que está pasando ahí. ¿Qué ustedes pueden hacer para ayudar a esta persona a que no se sienta más así, de esta manera, donde se ven claras diferencias en el trato de funcionarios? Eventualmente, o sea, de hecho que yo no veo ninguna diferencia, un trato diferencial, eso la doctora lo sabe muy bien. Se le ha notificado de sus ausencias, se le ha solicitado que justifique sus ausencias, no ha hecho caso omiso, no recibe las notificaciones. Y también se presentó el doctor Estigarribia como su apoderado, intervino en el sumario, no ejerció ninguna defensa, o en este caso no justificó su ausencia de todo ese periodo. Entonces, y sobre, doctor, realmente no vemos nosotros, o no veo yo, de que exista alguna persecución o alguna práctica indebida con relación a la doctora. ¿Y qué se doctor, claro, ¿y cuál tendría que ser el procedimiento si yo como defensor, como cabeza de esa institución, soy sorprendido teniendo sexo con 2 funcionarias? ¿Qué dice el manual de procedimientos? ¿Se puede también instruir un sumario o no? ¿Cómo? Disculpe, no le comprendí. Suponiendo que yo el día de mañana sea designado defensor ahí, en esa institución, el capo máximo, y entra una funcionaria y me sorprende teniendo sexo con 2 funcionarias, ¿se me puede instruir sumario a mí o cuál tendría que ser el procedimiento? Sería una cuestión de que... Pregunto como abogado. Sí, está bien, correcto, pero la denuncia tiene que hacerlo formalmente si es que la funcionaria, doctor Roberto, vos me está diciendo que acá la funcionaria o una persona específica
sorprendió en una situación. No, le estamos haciendo irregular. una pregunta hipotética, doctor. Una abstracción. ¿Por qué se toma jurídica, ¿verdad? Porque tan ella, a pecho? Al final es eso lo que sostiene. No te comprendo. O sea, no comprendo, Roberto, la protesta. ¿Puede ser un poco más específico? No, por una cuestión de tiempo, mañana le podríamos invitar a usted también con su jefe para seguir conversando. Pues nos exigen ya despedir el bloque. Gracias, doctor Santa Cruz, muy gentil. Gracias, a la hora. Dale, hasta luego, porque eso es lo que acá... Roberto. Pero no soy malo. O sea, yo me río. O sea, que si yo estoy ahí, ¿cómo podíamos decir? ¿Por qué se quedó todo duro el doctor Santa Cruz? Podría otro, ¿verdad? ¿Cómo se puede decir otra cosa? Estará ocupado con otras por entonces, a ella le instruyen sumario, pues supuestamente llega tarde acá. Hay verdades que caen por su propio peso. Bueno, tenemos que hacer. ¿Y cómo él hace el amor con dos funcionarios a la vez? Hacer un corte es muy fuerte, Roberto. Esto es una vergüenza lo que pasa en la defensoría, realmente. Qué miedo. Ya venimos, dale. Bueno, Barleo, muchísimas gracias. Qué rico. Bellucito sería, ¿no? Espectacular. Podemos mostrar. Después la Semana Santa. Un café negro que llegó hoy. Un cafecito. A la doctora le invitamos. Bueno, a la doctora le invitamos y también al defensor cuando quiera. Claro. Queremos escuchar su versión. ¿Qué dirá su señora? A mí lo que más me preocupa es la señora si te dicen ahí tu marido está... ¿Sí? ¿Cómo reaccionarías, Amparo? ¿Dejamos para mañana eso? Yo les voy a responder mañana puntualmente a las 3. Cuando le saca la maleta, no me da error. Sí, un gusto. Sí. Buenas tardes. Hasta mañana.